Para mim, uma honra estar aqui. Agora, o Fiz Week sempre foi um evento que chamou minha atenção. O ano passado estive como congressista, agora como palestrante e sou embaixador do evento. E agradeço muito a organização e o evento ontem foi incrível e esse dia eu imagino que amanhã também vai ser incrível. Sem dúvida que eu estou honrado por estar com tão bons profissionais e empresários na área da saúde e na área da parte digital também. E eu gostaria de que cada um faça a sua apresentação. No caso, eu vou começar pelo moderador. Eu sou Javier Leca, sou médico radiologista, pesquisador, empreendedor, trabalho na área de inteligência artificial software e bioimpressão 3D. Há aproximadamente uns 5 anos atrás que eu entrei nesse mundo. Gostaria de começar por Melina. Agora vamos a mudar um pouquinho o portugués y vamos al español. Entonces, Melina, por favor, me gustaría que te presentes. Buenos días, mi nombre es Melina Salazar, soy especialista en Ingeniería Biomédica, Infraestructura y Equipamiento. Soy directora en Perú de Telemedicina Perú y justamente me dedico hace más de 20 años a todo lo que es tecnologías de la información e informática para el uso especializado de la salud para el Perú. Trato de implementar justamente esas tecnologías. Gracias, Melina. Gabriela. Buenos días con todos, mucho gusto. Soy Gabriela Astudillo, soy de Ecuador. Soy directora de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa en CEDIA. CEDIA es una red académica en Ecuador. Trabajamos con cerca del 90% de las universidades de mi país. Y pues nuestro rol es justamente articular todo el ecosistema en una de nuestras líneas de trabajo, que es la salud digital. Hemos implementado algunos proyectos en este campo, en la salud digital, trabajando de la par con el Ministerio de Salud y entes de gobierno que son los responsables del tema de políticas públicas. Hemos trabajado ya en la implementación de competencias digitales dentro de las currículas de salud de las universidades del Ecuador. Y pues tenemos algunas otras iniciativas que conllevan justamente a la implementación no solamente en un sector de la salud, sino más bien abarcando todo el ecosistema. Mucho gusto. Gracias, Gabriela. Junior. ¿Cómo están? Muy buen día con todos. Yo soy Junior Ibáñez. Actualmente me desempeño como jefe de planificación en todo lo que es ayuda al diagnóstico en Clínica Internacional. De carrera soy tecnólogo médico, así es que conozco toda la parte asistencial. Mi especialidad es radiología. Ya pude entrar poco a poco a la parte de gestión a través de un MBA, tengo una maestría en proyectos tecnológicos y nos encargamos en clínica y en experiencias previas en todo lo que es el entorno del GIS, la integración con RIS, con laboratorio, con diferentes herramientas que van a ayudar a la gestión del paciente, ¿no? Todo a nivel funcional, obviamente de la mano con los equipos de tecnología de la información, para poder aterrizar las necesidades del usuario final y obviamente en bien de cada uno de nuestros pacientes. Mucho gusto estar con ustedes. Ahora, Fernando, me gustaría que te presentes. Gracias, Junior. Bom dia a todos, um prazer aqui compartilhar com todos vocês o painel. Eu acho que vai ser uma coisa portunhola aqui, espanhol, português, mas eu vou tratar de fazer o esforço de falar português em honra às pessoas do Brasil. Meu nome é Fernando Rubio, eu sou vice-presidente do Mercado Livre para a América Latina e uma das minhas responsabilidades é cuidar do desenvolvimento do negócio de saúde e agora também do desenvolvimento do negócio do Pharma Online para o Mercado Livre na região. Então, conversar um pouquinho o que está acontecendo em outros países, que boas práticas poderíamos trazer aqui para Brasil e falar um pouquinho que acontece também. Um prazer estar aqui com todos vocês. Gracias, Fernando. Obrigado. E agora vamos a começar com as perguntas. Vamos começar com o painel. Essa pergunta vai dirigida para você, Fernando, e depois para Melina. A América Latina enfrenta diferentes tipos de dificuldades e obstáculos fundamentais na digitalização da saúde, em comparação a outros tipos de mercado. Estamos falando de fintech em geral, enfim. E tem diferentes tipos de problemas e tanto de ausência de políticas públicas e privadas, correto? Então aí
viene una pregunta dirigida para los dos. ¿Cuáles son las barreras más urgentes que tienen que acelerarse para la digitalización en salud? Y cómo ustedes han visto esto en cada región y cómo ustedes ven esto en relación a su experiencia con lo que van trabajando. Fernando, ya que estás aquí al lado. Ok, bom, obrigado. Se eu tivesse que resumir, eu falaria de 3 aspectos. O primeiro tem que ver com tecnologia e infraestrutura. O segundo, eu falaria de tema de cultura digital. E o terceiro tem que ver, para mim, com regulação e também pouco de interconectividade. Não? Então, falando do tecnologia, o que acontece hoje, sobretudo na América Latina, você encontra muita diferença entre a situação que tem o setor público, o setor privado, inclusive o tema dos usuários. Eu acho que aí o que temos que fazer é trabalhar em investir de maneira inteligente, trabalhar em desenvolvimento de aplicativos, do trabalho na nuvem, mas é uma realidade que há que nivelar a realidade tecnológica de diferentes participantes do ecossistema. O segundo ponto, do cultura digital, eu acho que é dos pontos principais do desenvolvimento da tecnologia no setor de saúde, porque a realidade é quão interessado está o setor em se transformar, não? Todo mundo fala que sim, mas depois, entre a fala e a ação, eu acho que há uma diferença, não? Então, eu acho que essa transformação, o princípio de todo, a gente somos seres humanos, então temos resistência a fazer mudanças. E eu acho que é tema que há que trabalhar muito aí, e tanto o governo como o setor privado têm rol muito importante. E o terceiro tema que eu queria falar é o tema regulatório. O tema regulação são regulações que talvez são velhas. Então, eu acho que desafio que temos que ter, e acontece na América Latina tudo, é como a regulação vai se adaptar à realidade das necessidades que tem cada mercado, não? Então, fechando aí, um caso concreto do mercado livre, nós, em países como México, Argentina, Colômbia e Chile, a gente trabalha em parcerias com farmácias, não? Aí para desenvolver negócio. Em Brasil ainda isso não acontece. Quando a gente trabalha em conjunto com jogadores do mercado atual, você pode olhar como tudo melhora, não? A gente ocupa lugar que talvez em logística a farmácia não quer ocupar. Dado para fechar, se você olha Brasil, 5% dos municípios do Brasil não têm farmácia. Exato. 12% dos municípios do Brasil têm só uma farmácia e 50% dos municípios do Brasil têm só 3 farmácias. O Mercado Livre hoje atinge 99,5% dos municípios. Nós poderíamos oferecer uma solução muito melhor para o consumidor, para poder ter acesso a medicamentos que hoje não tem, se pudiéramos contribuir nesse negócio. A parte digital chegando a todo lugar, né, em comparação a muitas farmácias físicas, né, e muito interessante esse ponto de vista que você está trazendo para o painel. Agora, obrigado, Fernando, gracias. Agora, Melina, ¿cuáles, en relación a tu experiencia, cuáles son las barreras principales que debemos pasar y acelerar? Bueno, mi experiencia, me voy a detener más que todo con la experiencia peruana. Pero que sin duda, conversando con las personas que he conocido acá, es la mentalidad. Nosotros aún no estamos acostumbrados como Latinoamérica a ser tan cambiantes inmediatamente, y no estamos acostumbrados los cambios de la noche a la mañana. El conocimiento del uso de la tecnología depende también de un tema generacional. Estamos por lo menos en mi país, estamos muy acostumbrados a tratar de tocar al médico para sentirse en confianza, cosa que no tienes con la pantalla. Muchas veces cuando expongo el tema de telemedicina, siempre digo de que la atención se debe centrar, y la creación de softwares
hardware y lo que fuese, se debe centrar en el paciente. Es ahí del paciente donde saldría el tema. No podemos dejar de, como ya lo discutimos creo estos días, la humanización de la salud no puede volverse 100% tecnológica. Debe de ser justamente eso, tener ese contacto, quizás por una pantalla, pero darle la seguridad del caso al paciente. Mucha gente no confía en telemedicina porque justamente lo que pasa es que piensas que no te va a atender igual que una consulta presencial. Peor cuando tienes el tema del uso de dispositivos, cosas que en el pasado lo tenías siempre hablando con el médico o tocándote. Esa mentalidad de cambio la tenemos en ambas partes, tanto el paciente como en el médico tratante. Entonces, el mismo médico, no sé si ustedes acá pasan por ello, pero en mi país pasa mucho, que el médico ya ni mira al paciente por estar redactando la historia como tal. Entonces, eso quita seguridad. La misma boca a boca de decir qué tal te fue en la consulta de telesalud o qué tal te fue en la consulta presencial, también depende mucho del nivel de atención que te dé el profesional de la salud. Digo profesional porque al final telemedicina no se centra solamente en médicos. Estamos hablando de profesionales en general de la salud, enfermeros, tecnólogos médicos, psicólogos y demás campos. La barrera como tal no es solamente el tema de diseñar softwares o dispositivos, sino justamente tratar de educar a la gente a que lo que viene va a ser para mejorar. Pero esa seguridad no se la da, sino es justamente una buena experiencia del mismo usuario, que tanto lo llamamos en tecnología, Claro. del mismo usuario al aplicar esto como tal. Exacto. En nuestro país nos falta mucho, en Latinoamérica creo que estamos igual. Tenemos un montón de softwares, ¿no? Pero siguen habiendo hospitales incomunicados, lugares donde no hay internet, por lo menos en Perú nos pasa bastante. Bastante. Diseñamos lindas cosas, somos muy creativos y en versión offline, ¿no? Porque no tenemos internet. Las zonas rurales en Perú, la Amazonía peruana, y miren que tenemos bastante. Muy parecido. No, muy La parecido. realidad con Brasil Tú te es muy vas allá, parecida. no puedes ni hacer WhatsApp. O sea, ya a ese nivel estamos. Y miren, estamos ya siglo XXI. La misma gente escasea de la confianza de hablar con alguien médico a través de una pantalla, porque ni electricidad hay. Si queremos ser inclusivos, por lo menos en nuestro tema, Ajá. una de las principales barreras es justamente de llegar a más lugares. ¿Cómo llego a más lugares si la tecnología no llega a esos lugares? Es un poco imposible. Creo que por ahí va más mi discusión. Gracias, Melina. Sin duda que no solo, o sea, hay bastantes puntos que analizar y pensar, ¿no? Para poder llegar a poder ser más inclusivos o poder llegar a más lugares donde, quién sabe, la salud no llega en sí. Y por ahí va el camino. Ahora voy a generar otro tipo de contextualización, otro tipo de debate, otra problemática, tanto para Junior y para Gabriela, ¿no? En América Latina existe una brecha enorme en la parte digital. Mientras muchos países están avanzando, están aquí, hay otros países que están todavía por bajo, enfrentan una falta de conectividad básica, como estaba hablando Melina, pero también enfrentan una falta de interoperabilidad. Yo sé que ustedes son especialistas en esta área. Me gustaría saber, basado en ese tipo de contexto, cómo podemos acelerar la transformación digital en los lugares donde ya se tiene este tipo de condiciones básicas y cómo podemos hacer que no haya una Latinoamérica tan desigual en relación a la parte digital, porque hay mucha desigualdad. Si bien dice, por ejemplo, con este caso me está hablando Melina en relación al Perú, en relación a lo que puede pasar en Brasil, hablamos de Ecuador, en tu caso, Gabriela. Entonces me gustaría que inicies, Gabriela, por favor. Bueno, creo que la respuesta básica, o podríamos empezar por al menos conocer una línea base en la que estamos cada uno. Yo creo que siempre van a existir diferencias entre países, entre regiones, entre ciudades, entre las mismas universidades, hablando desde el ámbito académico. Y eso es importante conocer, identificar y saber que no todos van a empezar con el mismo nivel o desde la misma línea base. Es interesante el poder conocer articuladamente todo el ecosistema en el que se desenvuelve, porque no vamos a querer implementar algo desde arriba hacia abajo y que todos lleguen a
a tener esa accesibilidad, sino más bien se debería trabajar bastante más enfocado en responder las necesidades puntuales de cada una de las universidades, de las empresas, de las regiones, de los países. Desde mi experiencia, creo que hemos trabajado justamente en poder identificar cuáles son las brechas o el nivel de la brecha que existe en cada uno de los espacios en los que queremos trabajar. ¿Esto por qué? Justamente porque no todos los espacios, las universidades van a tener, por ejemplo, la misma tecnología que se necesitaría. Entonces, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que aumentan estas brechas o estos faltas de comunicación? Justamente el que se quiera decir, por ejemplo, voy a implementar un sistema que me funcione en el área urbana, pero este mismo sistema no me va a funcionar en el área rural. Entonces, lo que hemos tratado de trabajar como ecosistema es en justamente identificar estos espacios y trabajar articuladamente. Yo creo que una de las formas que podemos romper estas brechas que hablábamos en la pregunta anterior es trabajar articuladamente. Habrán ciertos espacios que tienen mayores facilidades o fortalezas que pueden ayudar o jalar a otros del mismo ámbito. Entonces, ¿qué es lo que tratamos? Al menos en Ecuador, en estos proyectos, es, por ejemplo, llevamos uno de los proyectos con el que trabajamos, es el proyecto ECO, en el cual trabajamos sobre casos de estudio con especialistas que tienen como un poco más de esa cercanía con los casos entre sí, y tratamos de estos llevarlos a la ruralidad, en los cuales no tienen este acceso tan cercano, para tratar de romper esas brechas como tal. Entonces, considero que el problema no está tanto en la falta, o sí está en la falta de la tecnología, pero realmente es el uso de esta tecnología y el poder, que el contexto no tengamos que nosotros o cada región acoplarse a estas tecnologías, sino que las tecnologías se acoplen a las necesidades en territorio. Muchas gracias, Gabriela. Sin duda que el punto de vista que tú nos traes en relación al proyecto que tienes es bastante interesante, ¿no? Y eso nos hace ver de que todavía hay proyectos desiguales, no solo hay contextos desiguales, sino también los proyectos llegan a ser desiguales, ¿no? Junior, me gustaría tu opinión al respecto de este tema. Desde ese punto de vista hay que tener en cuenta, en nuestro caso en Perú, que tenemos un sistema de salud fragmentado y segmentado. Entonces la accesibilidad hoy por hoy no es igual para todos, pero para poder llegar a un entorno de interoperabilidad, un entorno digital en diferentes partes, también depende del Estado. De repente alguna unión Estado y privado, público-privado, en el cual la infraestructura necesaria para llegar a zonas alejadas, en la Amazonía, en la sierra, se puedan dar de forma adecuada, de forma coherente y de forma sostenible. Es importante que sea de forma quizás escalonada. Seamos realistas, no va a poder darse todo en un solo momento, porque es una inversión, es un presupuesto, por ahí inclusive voluntades políticas, pero si hablamos en cómo se va a solucionar, que se disminuya esa desigualdad, es importante que el Estado participe y pueda colocar la antena que se necesita, la interconexión que se necesita. Y otro punto importante es mostrarle al usuario final ese sistema, esa solución digital que lo va a ayudar, ¿no? Que le facilite la vida, no que se la complejice. De repente podría ayudar, como en nuestro caso, cuando implementamos en Clínica Internacional, tener usuarios líderes. En nuestro caso les llamamos superusuarios. Ciertamente estoy hablando de una realidad de sedes, a una realidad de provincia, pero facilitarle la vida a los profesionales de salud no solamente es el médico, también está la enfermera, también están los tecnólogos, los técnicos de enfermería, en el cual una persona de salud que le enseñe cómo se va a usar el sistema, que le enseñe dónde va a registrar, que le enseñe que eso le va a facilitar y le va a disponibilizar la información, va a poder ayudarlo y va a poder él entender, ¿no? Muchos de los proyectos pueden caerse por estos detractores, pero esos detractores los podemos convertir en gente, en personal que va a sumarse al proyecto. Mucho va de la gestión del cambio. Otro punto importante no solamente es que conozcan las ventajas, sino también, como comentaba Melina, no tener islas de información. Por eso la interconectividad es importante. O sea, si yo estoy en un pueblito en la zona, no sé, Mollepata, en Cusco, y no tiene ninguna conexión, bueno, es un pueblo, valgan verdades, de un familiar muy lejano, en el cual cuando yo lo visité ni siquiera tenía cobertura de internet, no tenía cobertura celular. Entonces,
tiene un centro de salud en el cual tiene una computadora, pero la computadora es más un mueble que algo funcional. O si lo utilizan para registrar, son islas de información, y ese paciente cuando se va a atender a la ciudad, qué sé yo, Cusco o Arequipa, las ciudades principales, no tienen su información clínica. Y eso sucede también en las capitales. Por lo menos en Perú es una realidad que se está dando y es importante que eso no suceda. Por eso es importante la interoperabilidad y tener soluciones, valga la redundancia, que sean interoperables. No voy a tener un ecógrafo, un equipo de rayos X, un sistema que no sea capaz de integrarse a través de HL7, hoy por hoy HL7 Fire, en el cual la información llegue de forma transparente, de forma que yo pueda extraer información para toma de decisiones en salud pública. O sea, a nivel de salud pública, toda la información que yo voy a poder extraer del pueblito más alejado, de los diferentes sectores, zonas rurales, me van a poder ayudar a tomar decisiones que yo como Estado, yo como líder o yo como gobierno regional, voy a poder mejorar la calidad de vida, la calidad de atención de mis pacientes, de mi población en general. Y vuelvo a retomar lo de los usuarios líderes. Ciertamente, muchos de los médicos, muchos de los profesionales actuales son generación X, baby boomers, pero no nacieron con la tecnología. Los que somos generación, los que somos generación Z o los que somos millennial, como que ya conocemos un poco más de la tecnología, entonces quizás somos las personas que les vamos a poder ayudar. Está chocando. Y ¿Será millennial? No, yo tengo Nos dijo viejos. Estamos ahí. Pero bueno, o sea, es importante que todos participemos y conozcamos lo importante que es poder comunicarnos e interoperar entre sistemas. Dejar esa visión de isla, yo trabajo a mi manera, yo trabajo de esa forma, así me ha funcionado. Y como último punto, priorizar, ¿no? Priorizar emergencia, imágenes, farmacia, laboratorio, aquello que esas zonas no tienen accesibilidad por el costo del equipamiento. Y bueno, Melina ahí es la indicada telemedicina, ¿no? Todo esto va a estar de la mano. Y bueno, ese sería mi aporte. Muchas gracias, Junior. Es interesante y yo voy a agarrar 2 puntos de ahí. El punto de el escalonamiento en la transformación digital. Dentro también de mi experiencia en esto, el ter projetos escalonados que vão passo a passo e não tenta fazer uma mudança tão radical, é muito importante isso. E outra parte muito importante são os early adopters, né, que o Junior está comentando, que são las personas influencers dentro de los locales que van a adoptar ese tipo de tecnología y van a influenciar que o entorno consiga fazer uma mudança. Então, obrigado, são pontos bem interessantes. Agora vamos passar em outra conceitualização para gerar algum outro tipo de discussão, tá? E vamos começar com o que acontece. Na atualidade, o futuro da saúde digital na região depende muito da colaboração. Faculdades, empresas privadas, startups, empresários inovadores, gente que está nesse ecossistema, um ecossistema um pouco louco da saúde, né, que não só é parte privada e pública, tem mais gente nesse ecossistema. E aí existe um problema, ainda tudo fragmentado, ainda as conexões são frágeis. São frágiles, como decimos en español. Y vai a pergunta por lá. ¿Qué tipo de alianzas, modelos de colaboración podemos fortalecernos en el ecosistema de innovación de salud? Me gustaría que comience Melina en este caso ahora. Bueno, voy a contar lo que a mí me ha pasado. Yo soy una médico frustrado. Okay. Postulé a medicina, no ingresé. Entonces, me dediqué sin querer queriendo a comunicaciones, ciencias de la comunicación. Y después me metí a psicología. Después me metí a biomédica. De ahí me metí a marketing. De ahí a ingeniería. Solamente con ese ejemplo te quiero decir de que lo que necesitamos en nuestro rubro es multidisciplinarios, equipos multidisciplinarios. De la misma manera sucede con el tema de la interacción y los actores para trabajar en la telesalud. La academia, la sociedad civil, creativos, innovadores. Es como
yo siempre recomiendo, creo que he hablado bastante con ellos estos días, viajen, conozcan otras realidades. Quizás acá incluso he encontrado cosas que en Perú no tenemos, pero en otros países he visto cosas extraordinarias en tecnología que serían ingenioso hacerlo en mi país. Cuando yo empecé el doctorado en ingeniería, me acuerdo que me dijeron, haz el estado del arte de tu tesis. Y yo ya, y claro, era porque mi idea ya había estado hecha quizás en otros países, en otros lados, y yo no la conocía. Ahí es donde uno tiene que estar indagando, averiguando y lo demás. Y me di cuenta que había más gente con la misma capacidad de crear y con la misma dificultad de que por ser médico se centraba en su entorno médico. Por ser como en mi caso, comunicadora social, me centraba solamente en comunicaciones. Por eso es que al final me metí en ingeniería, porque en realidad me di cuenta que abarcaba yo mucho, pero quería articularlos. Ahora, la ventaja también de que tengo gran desenvolvimiento en comunicaciones es que puedo hacer relaciones públicas con bastantes actores de este ecosistema. Trabajo en Perú con el Colegio Médico, con el Ministerio de Salud, con ESalud, con empresas. Colegio de Ingenieros. Con el Colegio de Ingenieros. Soy representante de una marca muy conocida en diagnóstico por imágenes y demás. Entonces, esa integración hace que mi abanico de posibilidades y de creación crezca, pues. Y justamente ese crecimiento es lo que digo, falta poner tal sistema, llama a tal persona, júntate con él. Oye, pero el pata no es médico. Y no hay problema. No hay problema. Eso me pasó justamente con Javier. Sí. ¿No? Mi entorno era de radiología, toda la nota, pero siempre de radiólogo, centrado en su resonador, centrado en su PACS, centrado en su RIS. Oye, hay más allá. Claro. Y esa interoperabilidad que justo hablaba Junior es lo que también adolecemos en Latinoamérica. Tú creas algo para, imaginemos Argentina, tiene que conectarse con algo creado en Perú, tiene que conectarse con algo de Ecuador. Y según eso también la implementación. Encantada de la vida de crear cosas nuevas, todo, pero tienes que implementarlo de acuerdo a tu realidad. Como decía Gaby, la realidad en cada lado es distinta. Crear algo para que sea distinto en cada lado es justamente, en unos se empieza de cero. Exacto. Y en otros no, se nos hace más fácil. Hablaste de los baby boomers y la generación Z que me dolió. Pero mira, más fácil es implementar en estas épocas telesalud, porque la gran mayoría de... Mi hijo, por ejemplo, ya tiene 21 años, ¿no? Entonces ya es más grandecito, entiende más las computadoras, más todo. En cambio, sí, pues en mi época era difícil, ¿no? Si tú no agarrabas el celular, ¿no? Peor, imagínate uno de 60, ¿no? Si no choco con nadie, pero es difícil. Entonces yo creo que por ahí un equipo multidisciplinario, ideas de distintas personas, pero con una sola visión, la atención al paciente. Muchas gracias, Melina. ¿Quieres decir algo, Gaby? En adición a lo que decía Melina, creo que si es que vinculamos o articulamos a todos los actores del ecosistema, es mucho más fácil la implementación de una idea. Porque si uno, por ejemplo, creas algo y luego quieres imponer que se utilice, es mucho más difícil que si es que tú los llamaste a la co-creación, por ejemplo, de regulación o de un software o lo que sea que se vaya a crear, pero si es que les das parte de, es mucho más fácil esta adopción. Perfecto. Fernando, a ver, nos gustaría. Muchas gracias, Gaby. Eu, para sumar aí, eu acho que a fórmula do sucesso tem que ver com uma combinação do trabalho em conjunto no setor público, privado, dentro do privado startups, dentro do público educação e governo, não? E quando você olha países que têm sucesso, por exemplo, a Europa, uma Estônia, Finlândia, Dinamarca, eles têm tudo integrado, compreende? Você sai da visita do médico, ou seja, teleconsulta, você chega à sua casa e tem o remédio lá, ou tem uma solução para fazer isso de uma maneira muito simples. E, sendo um caso concreto do Brasil, eu olho um sucesso total, e eu vou falar e vou conectar com um ponto que ele falou de interconectividade, não? Pero você tem um caso de sucesso incrível que é Pix. O Pix de Brasil é um sucesso, porque aí
o gobierno ocupa un rol, trabaja sobre una espina dorsal, donde todo el ecosistema después puede se plugar, que uno de los problemas cuando no ocupa un rol, o gobierno, ninguém quiere plugar con ninguém. Así es. E aí todo o ecossistema melhorou, todo mundo logra acesso ao sistema financeiro. Então, o Brasil, eu acho que necessita um PIX do saúde. Isso seria, para mim, um sucesso onde todo mundo depois, o ecossistema poderia se plugar e cada qual aportar alguma coisa. Compreende? Por exemplo, uma startup poderia fazer receita digital e se plugar. A gente tem um caso, por exemplo, do México, onde a gente tem um fluxo. A pessoa vai a procurar um medicamento, ponto número 1, pode comparar o medicamento, pode comparar preços. Dentro da mesma plataforma. Sim, então, por exemplo, no Brasil você tem medicamentos que têm a mesma molécula com uma diferença de 100% do preço. Exato. Mas ninguém pode comparar. Não. Então, aí tem um ponto. Ponto número 2, você ingressa a sua receita à plataforma e a inteligência digital, artificial tem um sistema, gente, que faz todo o processo de depurar. Então, quando chega ao farmacêutico, que é parte importante do processo, eles têm tudo filtrado, o trabalho é só terminando de fechar a autorização para liberar o medicamento, mas chega só o processo final. Então, tem todo um processo de eficiência. Esse processo também se pode plugar a essa espina dorsal se tivesse. Então, em conclusão, eu acho que todo o ecossistema tem muito para aportar, mas eu acho também que deveria haver uma espina dorsal com um rol ocupado tal qual o PIX, e todo mundo se poder plugar e aí sumar, porque quando a gente vai agregando tecnologia, a tecnologia o que vai fazendo é reduzir barreiras e nivelar injustiças, ou seja, quando a gente não tem acesso, é melhorar o acesso. Então, o que falamos antes de farmácia, de cobertura, logística, inteligência artificial, e todo o ecossistema poderia aportar para construir uma solução melhor que, ao final do dia, gera valor para o usuário, para a farmácia, para o laboratório, para as empresas. E aí é onde começa o trabalho em conjunto, compreende? Mas tem que haver um hilo condutor para a gente poder se plugar. Interessante, Fernando, o ponto do PIX da saúde, né? E em nosso caso, em Peru, ele seria o YAPE, o PLIN da saúde, não? Também existe um paralelo parecido ao PIX em Peru, se chama YAPE PLIN, e creio que também em Equador funciona, já existe algo parecido, não? Quando falamos, e vou tocar o ponto que você que falou, falamos de tem que existir no mundo do software, falamos bus de interoperabilidade, que é uma barra de interoperabilidade que ele pode conectar diferentes tipos de pontos. Simplesmente, tudo está aberto por meio de APIs e todo mundo pode se integrar. Aí vem o problema, quem faz isso? Quem faz o bus? Faz o governo? Faz iniciativa privada? Faz uma APP, que pode ser uma instituição pública privada, um projeto público-privado, que seria sensacional se existisse isso. Mas ainda estamos... Alguém tem que tentar dar o primeiro passo para poder fazer ese tipo de criación. Sí, Melina, si te gustaría opinar al respecto. Sí, pero justamente también algo que adolecemos es hacia dónde vamos. Por ejemplo, no analizamos el presente y cuando queremos escalar también deberíamos de ver los 10, 20 años posteriores de esta creación de hoy. Lo digo mucho porque, por ejemplo, en Perú sucede los llamados elefantes blancos, ¿no? Las mega obras que simplemente es por un tema político que las hacen de ese tamaño, pero en realidad estamos hablando de atención proyectada para un público de 1 millón de pacientes, por decirte, en una localidad, pero nos centramos en la localidad. Y a la par no vemos lo que es la educación médica. Cada vez hay menos médicos que se quedan en el país y la gran mayoría se va al extranjero. Y tenemos que estar viendo exactamente de que ese gran hospital quizás no tenga profesionales de la salud de manera física, pero sí lo puede tener de manera digital. Pero entonces, todo eso es justamente que también a Junior me entero que era proyectista, el nivel proyección, ¿no? Crear cosas con proyección a escalamiento, a que sean justamente escalables, que se puedan unir con otros proyectos
y pensando en una visión que poco a poco cambia, como nos pasó con los celulares, o nos pasó quizás hasta como ahora con el dinero, ¿no? Todo es Pix, en Perú es Yape, Plin, todo es así y a eso, ¿no? ¿Cómo llegamos a eso? Eso, abrir bien el panorama para poder unirnos a crear más cosas. Gracias Melina. E vou tocar outro ponto que estava pegando do Fernando, né? É interessante como ele fala o caso de sucesso do México, do comparação de poder ter medicamentos comparados de preços e poder fazer a compra dentro do marketplace mesmo e você pegar o medicamento com meio da receita digital. No Brasil, por mais que exista receita digital, você tem que imprimir depois e o atendente da farmácia ele tem que imprimir um documento para depois você assinar, para ele carimbar e ele te entregar o medicamento. Então, não sei que parte digital, tem muita parte digital, obviamente, mas ao final não é digital, é surpreendente o uso ainda do meio físico, até para ir a pegar o medicamento. Estou contando um pouco de lo que passa em Brasil em relação à receta digital. Y es increíble esa parte de medicamentos que parece que no, cuando tú vas y te entregan todo firmado, todo sellado, todo que necesitas estar asignando, parece que a parte digital sumió o desapareció. Sí, y está mudando todo el mundo. O sea, hoy la venta de medicamentos online, Estados Unidos es gigante, Europa, a maioria dos países, América Latina, a gente logrou começar no México, começou com OTC em Chile, começou com OTC na Argentina, Colômbia também. Então, eu acho que não só são Europa e Estados Unidos, sino que América Latina quer começar, mas sempre estamos um pouco atrás e temos aí uma briga importante de como começar e quem vai começar. Sim. Bom, obrigado, Fernando. Agora vamos para já quase as últimas perguntas, né? Outro grande desafio que vocês falam. Aqui tem meio difícil a contextualização aí, tenho que ter meu resumo. Outro grande problema é a parte cultural. Vocês já falaram disso, estavam falando muito da parte cultural. Mas existe uma dificuldade na parte cultural dos profissionais da saúde. Existe ainda uma barreira grande nisso. Existe uma avaliação de que o novo, o tecnológico, pode gerar muitas mais dificuldades que um benefício. E aí, nesse caso, vai a pergunta: como pode as faculdades, as instituições, o governo em si, as instituições privadas, ajudar a mostrar que os profissionais de saúde entendam que a tecnologia não é uma dificuldade, senão uma ajuda? Vamos a começar por você, vamos a começar por ti, Gabriela, por favor. Bueno, creo que algo muy importante es entender que la tecnología es una herramienta para los profesionales. Creo que sobre todo en el tema de inteligencia artificial tenemos muy metido en la cabeza lo que todo el mundo dice: la inteligencia artificial va a dejar sin puestos de trabajo, va a dejar a los médicos fuera, a los profesionales fuera, y en realidad debe ser al contrario, ¿no? El entender y el sensibilizar a todos los públicos de que esto tiene que ser una herramienta para facilitarnos el trabajo, más no una herramienta que nos quita el trabajo o que nos deja fuera del contexto. He sentido muy de cerca justamente en mi caso con los profesores, con docentes que tienen un poco el rechazo o el miedo por el hecho de dar mucho poder y decir me voy a quedar yo sin mi espacio. Y al contrario, es el entender que estas tecnologías o que esta transformación digital nos va a facilitar el trabajo. En el campo profesional, entender que nos va a restar el trabajo operativo para poder dar esa presencia un poco más fuerte, como decía Melina al inicio, ese contacto con el paciente en vez de estar trabajando con una computadora, sino más bien el entender que esto nos va a facilitar el trabajo y nos va a permitir concentrarnos en lo más importante, en el fuerte de lo que hacemos. Entonces creo que estas campañas de socialización
desde cambiar el mensaje de que no es que nos van a dejar fuera, sino más bien es una herramienta que nos facilita, es lo que nos podría ayudar a trabajar en esta parte cultural o en esta parte de entender a la tecnología como nuestro aliado. Creo yo que tenemos que construir juntos como sociedad o como ecosistema esta sensibilización y poder, me gustó mucho lo que se mencionaba de tener estos empoderados o estas personas o estos profesionales que sean como que los que llevan el mensaje, no solamente a nuestro círculo, digamos así, sino también a la sociedad. Y empoderarnos como pacientes, como profesionales, como instituciones públicas, privadas, y entender las necesidades que se tienen en el ecosistema como tal. Gracias, Gabriela. Ahora voy a trasladar la pregunta a ti, Junior, por favor. Considero que para poder cambiar o poder obtener o llevar a buen puerto el cambio digital en las mentalidades o en la forma de ser de cada uno de los profesionales de salud, tengo que mostrarle el valor de lo que le voy a dar. ¿Para qué lo va a usar? ¿Cómo me va a servir? ¿Cómo me va a ayudar? Teniendo en cuenta que una solución de salud, llámese RIS, llámese GIS, llámese las diferentes soluciones que puedan encontrarse en el mercado, no es simplemente yo enchufar y desenchufar, eso no es una licuadora, no es un electrodoméstico. Por eso se debe componer de un equipo multidisciplinario, como ya lo comentaron, en el cual hayan profesionales de la salud, obviamente la parte tecnológica. En mi experiencia, yo me he acercado a hablar con usuarios de imágenes de laboratorio, tratar de levantar su problemática, al comienzo un poco reacios, pero cuando ya les explico y les digo y me presento, yo soy profesional de salud, de los pacientes que he visto, entonces ellos ya cambian su mentalidad porque saben que alguien que los entiende está recepcionando su información. Y yo al mostrarles el valor, mostrarles que les estoy entendiendo y hacer ese nexo, ese puente con el equipo tecnológico o el equipo técnico para que puedan saber, oye, se necesita que tenga un pop-up, que vea su ventana y pueda dirigirse a su imagen o ver su resultado. Eso es lo que les va a ayudar y lo que va a cambiar esa mentalidad y sumarlos al barco de la tecnología. Porque hay muchas realidades en que les han instalado sistemas y luego van a revisar cómo les va con el sistema y la computadora es un mueble. Siguen usando su papel o no siguen registrando lo que se necesita porque tampoco se les está haciendo un seguimiento. No se les está diciendo, o llega personal nuevo y no se les capacita. Todo lo que es gestión del cambio, capacitación, es muy importante hacerle seguimiento. Si bien es cierto, un proyecto como tal tiene un principio y un fin, pero al entregarlo pasa a la operativa, que siempre tenga que hacerse un seguimiento, que se tenga que revisar cómo están usando el sistema, qué nuevas necesidades les pueden surgir para poder ayudarlos, ¿no? Y tener esos líderes clínicos que siempre estén sumando, estén empujando, estén diciéndole qué problema tiene, si hay lentitud en la red, si algo no está funcionando como ellos esperaban. Entonces, eso va a sumar a que los médicos, los profesionales de la salud en general, puedan dar ese paso al cambio digital. Quizás también alguna política de incentivos. Y el incentivo no solamente es dinero. El incentivo es, ¿sabes qué? Vamos a hacer una capacitación, ¿sabes qué? Hay un curso, ¿sabes qué? Hay un evento, o tiempo libre. No solamente el beneficio que van a lograr con alcanzar sus metas tiene que representar económico, también representan oportunidades, aprendizaje, tiempo de calidad, tanto en el trabajo como con su familia, ¿no? Hay muchas opciones que se pueden implementar para beneficiar a los profesionales de la salud y puedan trabajar en torno al paciente. Y lo que mencionaba Melina, ¿no? Todas esas soluciones que estemos haciendo o que se estén implementando, que se estén colocando, tienen que estar centralizadas en el paciente, porque al final el fin de ser, valga la redundancia, del profesional de la salud y del objetivo de una institución de salud es el paciente. Entramos un paciente con una determinada dolencia y sale un paciente recuperado o un tema preventivo. Entonces es importante enfocar las soluciones al flujo de trabajo del paciente y a las necesidades del médico, facilitarles
el trabajo, si es un clic menos, si es un registro menos. Justo hace poco estábamos conversando acerca del dictado, ¿no? Si yo tengo, el médico ya no tenga que estar tipeando todo, sino que pueda conversar con el paciente y con la ayuda de la inteligencia artificial, esto se pueda plasmar quizás directamente en la historia clínica, obviamente con la validación clínica del médico o del profesional que está atendiendo al paciente. Entonces, darle las herramientas que realmente le ayuden y que tenga una guía, un lazarillo, por decirlo de alguna manera, que le muestre el valor y la necesidad de lo que va a utilizar. Muchas gracias, Junior. Voy a tocar un punto importante que los dos han comentado, que eu acho que tem a ver muito com a mudança da tecnologia, por exemplo, na área dos profissionais de saúde e como eles influenciam. No meu caso, eu sou médico radiologista. Há 6 anos atrás, o padre, the good father of AI, que chama Geoffrey Hinton, falou que os médicos radiologistas não deveriam existir mais e que eram como um coyote, que íbamos a irnos al abismo y que no debería estudiar nadie más radiología. Interesante porque en la actualidad, casi 6 años después, se necesita en el mundo mayor cantidad de médicos radiologistas que antigamente. ¿Por qué? Porque mesmo com as diferenças, as diferenças dos contextos das populações, existe mais tecnologia. A tecnologia chegou a pontos que antigamente não chegavam. Maior quantidade de equipamentos de radiologia, raio-x, tomografia, ressonância existe agora. Porém, necessita mais médicos radiologistas. Então, por mais que existia, e quando estudamos a inteligência artificial na área da radiologia, que é a área que eu sou especialista, vemos que as primeiras sondas de empresas relacionadas à inteligência artificial na radiologia não são aplicadas em quase nenhum lugar, no máximo nos Estados Unidos e alguns pontos locais pontuais da Europa. Então ele não chegou a ter impacto e as empresas que estavam no hype tiveram que mudar o modelo de negócio e estão tentando mudar, e vai falar que tem uma segunda onda de inteligência artificial na nossa área, que é na área da radiologia, para ver como ela pode ser aplicada de uma forma mais tangível e também que exista uma base científica que ela ajuda mesmo em diferentes coisas. Porém, existem tecnologias que na área do contexto das imagens médicas funcionam, relacionadas a equipamentos, relacionadas a estruturação de informação. Isso funciona, isso é aplicado quase em todo lugar. E aí eu vou dar um breve fechamento. Eu gostaria que 1 minuto só, porque só estamos com 4 minutos. Estou aqui olhando no celular, estou vendo no celular a hora pontual. Me gustaría que den un cierre en relación a lo que ustedes esperan como un mundo de digitalización dentro de América Latina. Vamos a comenzar por las chicas, por las mujeres, y después cerramos aquí. A ver, Melina, brevemente nomás, que tenemos mucho tiempo. Bueno, si hablamos de... Breve. Si hablamos de desafíos, ya más o menos todos hemos hablado de lo que nos está pasando, pero yo lo veo más como oportunidades. Existen muchos casos, y ustedes lo habrán visto quizás cada uno en su país, donde quizás la mejor oportunidad para este tema de digitalización sea la salud preventiva. Yo considero que eso debe ser, no abocarnos a lo existente, sino a lo que viene. Ya empezar a tratar a jóvenes enseñando justamente a lo que te puede pasar si no te cuidas. Eso es salud preventiva, eso es más fácil a nivel digital. Yo lo veo así y creo yo que esa es una de las grandes oportunidades que tenemos. Deberíamos de mirar hacia eso. Como en tu caso, cuando dijiste que iba a desaparecer la ecografía solamente para radiólogo, sino sí, que... claro. No, esa es una conversación que yo también considero. La ecografía ya debería de estar en las universidades de medicina como un curso desde primer ciclo. No enfocada, no quiero ser intrusismo médico, ojo, pero creo que por ahí va. Ese es otro desafío, por ejemplo, ¿no? La parte académica, por ahí va. Gracias, Melina. Un breve. Sí, creo que como comentario final llama realmente a la articulación, o sea, a la colaboración entre todos y también el trabajo regional. Creo que es algo que va a promover que todos los países tratemos de salir adelante. Habrán unos que nos pueden dar una mano, otros que podamos nosotros ayudar,
pero este trabajo articulado tanto regionalmente como internamente dentro de cada país, el poder trabajar de la mano, gobierno, empresa, academia, va a permitir realmente dar este salto de lo que buscamos, ¿no? La creación de la tecnología o la inserción de la tecnología dentro de la salud, pero también la adaptación y el conocimiento que realmente sea impartido y penetrado en cada uno de las personas. Gracias, Gaby. Junior. En mi caso, considero que la participación de equipos multidisciplinarios que puedan incentivar el cambio, ¿no? Y que también en los centros de estudios, en las universidades, en los diferentes profesionales de salud, dentro de su currícula puedan incorporar cursos de medicina relacionada a la IA, a la digitalización, entornos informáticos o informática médica, por decirlo de alguna manera, para que ellos ya lleguen preparados y ya tengan un conocimiento previo de lo que van a enfrentar, porque eso es el hoy por hoy. O sea, la inteligencia artificial, las soluciones de salud ya están funcionando, ya se están usando, ya son parte de nuestro día a día y eso no va a cambiar y no debería cambiar. Todo eso va a ayudar a que el paciente tenga más acceso a su información, los médicos puedan registrar de una manera más óptima, la información esté disponible en tiempo real. No como antes, que yo tenía que esperar que me bajen la historia clínica, si me iba a atender de mi centro de salud al hospital grande, pues no tenían acceso, me tendrían que llevar en papeles y a ver si lo llevaban, el deterioro de la información porque no se encontraba. Entonces, hoy por hoy ya se tiene la información en tiempo real y es importante pues, que podamos comunicarnos entre diferentes centros de salud y dejar de ser islas de información, aún así sean redes interconectadas, porque hay pacientes que van a pasar de una institución a otra. Gracias, Junior. Fernando. Eu, para fechar, deixaria um mensagem que se vocês estão pensando que a transformação digital é uma coisa que vai vir de futuro, você está equivocado. A transformação digital da saúde é ontem. A América Latina tem muito para fazer. A gente quer contribuir para mudar isso. E eu acho que, concretamente, do Brasil também tem muito para fazer. O começo está sendo muito difícil para a gente, mas a gente é empreendedora, tem resiliência e estou convencido que vamos poder mudar e contribuir para transformar a saúde do Brasil e da América Latina. Sem dúvida que é muito interessante. Obrigado, Fernando. Muito interessante os comentários finais, quase de tudo, mas tem um ponto que eu, antes de fechar, ainda vou me estender um pouquinho mais, tá? A colaboração, os diferentes tipos de contextos fazem que a estruturação de mudança para uma saúde digital na América Latina, seja o Brasil, seja, eu falo, os países hispanofalantes e os países que falam o país que fala português, que juntando eles é o Brasil, mais ou menos, né? Entre os países que falamos espanhol e o Brasil, porque é gigantesco o Brasil para nós com a América Latina, juntamos todos e somos o Brasil, quase. Tem diferentes tipos de pilares, diferentes tipos de pilares, que também se diz em espanhol, para poder fazer uma transformação digital. Pontos muito importantes, tanto en parte de capacitación, en parte de tecnología, en parte de tratamiento multiprofesional, aumentar ver las cosas de una forma multiprofesional, con diferentes tipos de perspectivas dentro de la tecnología, que pienso que es fundamental, que es muy complejo de hacer, y porque dentro de la salud, no como por ejemplo en las fintech, o no como en las empresas solo privadas, solo se ve lucro, sino también se ve otras cosas, de parte social. Y ahí viene la gran complejidad de mudanza, la gran complejidad de cambio. Pero dentro de todo este ecosistema hay un punto fundamental, que es la mudança ou a mudança do tipo de paciente para o futuro. O paciente, na atualidade, quando falamos de IA generativa, quando falamos do ChatGPT, do Gemini, de todas essas DeepSeek, todas as infinidades de IA que estão, as ideias generativas, estão fazendo que o paciente mude, que o paciente agora venha informado,
que o paciente venha para o médico desafiando o médico, que o paciente desafie não só o médico, sino também o medicamento, porque agora as pessoas põem o medicamento e o medicamento é desafiado. A atenção de saúde desafiada em diferentes tipos por causa, obviamente, que de uma forma desigual a nível da América Latina e no mundo, seja que o paciente está diferente porque vienen já tecnologias que antiguamente não tinham a la mano, están a la mano. Obviamente que é uma forma desigual, uma forma de que los lugares donde no hay conectividad, no hay internet, no va a pasar nada. Mas é um ponto muito importante para pensar de todos os pilares que o que vem é diferente. E aí esse ponto eu gostaria de uma opinião de vocês, de todo mundo. Quem que gostaria de começar nesse ponto de visão de mudança de paciente, porque isso pode ser que faça, e eu vou deixar aberto, uma estruturação do sistema de saúde, tanto público e privado, porque o paciente agora te desafia, desafia em tudo. Por quê? Porque tem uma IA, às vezes enviesada, com muitos errores, que viene y te va a poner, o tenemos el último lanzamiento de ChatGPT con una paciente brasileña diciendo que le pudo diagnosticar el cáncer antes que un médico. Ese es el punto de cierre y ya con eso terminamos. A ver, ¿quién le gustaría comenzar o comenzamos con Melina? Bueno, en Perú sucede bastante la automedicación, por ejemplo. El entrar a un ChatGPT y decir, me duele la cabeza, me duele el brazo, ¿qué crees que tengo? Y lo primero que te dice es, toma paracetamol. Y tú te vas, y si no te hace bien, tómate una citromicina, antibiótico. En Perú te vas a una farmacia y te venden la citromicina, te venden el paracetamol. Y es más, el vendedor, que no es el cajero, perdón, que no es un químico farmacéutico y no es nada, te dice, y te recomiendo también que te tomes un Apronax, que viene a ser naproxeno de 500 miligramos. Entonces, y no sé, ya, pero mi hijito está tomando risperidona, ¿también le puedo dar? Sí, no le va a hacer nada, tome Tioctán para el hígado. Y de acá a 3 meses una cirrosis terrible porque ya está con todo ese daño. Pasa mucho en nuestro país. No sé cómo será acá, creo que tendría... Igual, muy hay problemas todavía, no se vende medicamentos tan fácil. Allá sí, allá sí. Un paracetamol te cuesta 10 céntimos, que viene a ser ¿cuánto? 0.05 reales, ¿no? De verdad, se confía mucho en la tecnología en ese aspecto, en la parte farma. Pero ¿saben qué? También hay que ver el tema que estabas hablando del tema médico, ¿no? Del tema hospitalario, tanto en privado, salud pública como salud privada, en Perú es distinta. La transformación digital, y algo que decía Fernando, sí, pues la tecnología ayuda, pero también está un tema de mentalidad y procesos. Hay muchos procesos que con tecnología se fregaron, ya no existen. Y hay que ir por ese lado. Hay que ir exactamente a cómo cambiar esto. Tengo 10 personas. ¿Cómo cambiarlo para que se convierta, no con esto reducir personal, ojo, pero cómo cambiarlo para que sea tenga más eficiencia este proceso? Y ahí es donde entra la transformación digital, en el manejo interno. Y ese mismo manejo quizás es lo que a ustedes les falta acá con el tema de la droguería. Se le dice acá en las farmacias que tanto trámite para que te den una medicina. En Perú no pasa eso. En Perú el psiquiatra me ha dicho que tome sertralina. Ya, te lo venden. Entonces, sí pasa bastante. Entre política, transformación digital y el tema del mismo paciente mal acostumbrado. Mira cuántas cosas que cambiar. Gracias. ¿Alguien más quiere dar alguna acotación? Porque ya estamos casi... ¿Quieren acotar? Sí. Sí, claro. Bueno, con respecto a la tecnología, en realidad, o sea, la tecnología no va a ser ni buena ni mala, va a ser como la usemos nosotros, ¿no? Y considero ciertamente que es la optimización, la eficiencia y la eficacia de procesos lo que va a ayudar la tecnología, la IA, las diferentes soluciones. Y considero que no necesariamente va, digamos, cerrar algunos puestos, porque depende de las instituciones optimizar esas posiciones. La parte de análisis crítico
hoy por hoy todavía no lo va a manejar una IA, esperemos que todavía siga siendo así un buen tiempo, pero es importante que nos adaptemos a la misma, va a ser un apoyo, ¿no? Tanto en radiología, tanto en laboratorio, en diferentes aplicaciones, es una ayuda para poder desembalsar todo el volumen que se tiene. Tenemos una gran población de pacientes, por lo menos en el país, y una falta de personal de salud, que esto lo que va a hacer es ayudar a desembalsar esa cantidad de población. Entonces, sí es importante poder apoyarnos en la misma, sin dejar de lado el hecho de que la validación debe ser hecha por el médico, por el profesional de la salud, y no dejar a libre disposición el uso de la IA para que tome toda la decisión. Ese sería mi aporte. Gracias. Não, só um ponto é falar que é uma realidade e o contexto mudou e a gente tem que se adaptar. Acontece em diferentes momentos com diferentes indústrias. Eu acho que é um desafio porque você que estudia 10 anos para ser médico, Exato. vê uma pessoa que consultou ChatGPT, mas eu acho bom que ele pueda ter um conhecimento ainda maior e ter a conversa, não? Talvez é um esforço maior para vocês para explicar, pero é uma realidade que temos que nos adaptar e utilizar de uma forma, como eles falaram, para eficientizar, não? Mas temos que nos adaptar. O mundo financeiro mudou, o mundo de e-commerce mudou, o mundo da saúde vai mudar também. Muito obrigado. Sí, Gabriela, sí, un minutito. Sí, solo brevemente, creo que también hay que entenderlo esto como una oportunidad, que por ejemplo los estudiantes vengan mucho más preparados porque leyeron algo, es una oportunidad incluso desde la docencia, pero también estar preparados al tipo de respuestas que se les da. Creo que ahora el acceso que tenemos a la información es súper amplio y también tenemos que tener ese nivel de criticidad de decir, bueno, voy por esta línea del conocimiento. Justo aquí en la feria me encontré con el Ciber, donde hablan justamente de los repositorios de información, ¿no? Y es interesante el saber a qué fuente accedo de información. No todo lo que me dice ChatGPT es la realidad. Y eso tenemos que entender como pacientes, como estudiantes, como profesores, justamente para que la información que llevo sea una información que me alimente y eso sea una oportunidad de crecimiento y de mejora también. Muchas gracias con todos. Hemos culminado el panel y gracias a todos ustedes por la participación, excelente. Nos podríamos extender mucho más, poderia ficar muito mais extenso o painel, mas a hora é a hora e vamos ter que fechar. Muchas gracias, muito obrigado às pessoas que estiveram aqui presentes ouvindo a gente.